Vamos a comenzar la clase. Entonces, continuando con espacios métricos, ahora vamos a ver qué son sucesiones convergentes y sucesiones de Cauchy. Entonces, comenzamos con la definición. Si X era una sucesión en un espacio métrico XD. Entonces, A, diremos que Xn converge a un punto X0 del conjunto X si para todo epsilon mayor que 0 existe un n natural tal que la distancia de Xn a X0 es menor que epsilon para todo n mayor que n grande. Y denotamos esto como xn tiende a x0, flechita x0. Y parte de b diremos que xn es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe n natural tal que la distancia entre xn y xn es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n. Entonces, como ven, son las mismas definiciones conocidas de los números reales, solo que en vez de el valor absoluto que nosotros poníamos antes, se ha cambiado por el símbolo de distancia nada más, ¿no? Porque antes, por ejemplo, este era valor absoluto de xn menos x0 menor que epsilon. Esa era nuestra definición de convergencia en R. Y acá lo mismo, antes era xn menos xm menor que epsilon, un valor absoluto. Pero esto era para los números reales, que es un caso particular de espacio métrico, ¿no? Cuando la distancia es el valor absoluto. Entonces, esto lo que estamos haciendo es generalizar lo que ya conocemos. Entonces, también tenemos eh, resultados muy parecidos como el siguiente, ¿no? Si la solución es convergente, entonces la solución es de Cauchy. En efecto, ¿no? Sumamos que xn converge a x0 en x. Entonces, para cualquier epsilon existe un n tal que xn, la distancia de xn a x0 es menor que epsilon medios para todo n mayor o igual que n. Entonces, si tomamos n y m mayor o igual que n, ¿qué vamos a tener? Distancia de xn xm por el axioma 4 de métrica, o sea, la desigualdad triangular. Distancia de xn xm es menor que la distancia de xn a x0 más la distancia de x0 a xm. Pero como n es mayor o igual que n, entonces por 1, este de acá es menor que epsilon medio. Igual como m es mayor o igual que n, entonces por 1, esa distancia es menor que epsilon medio. Por lo tanto, nos queda que epsilon medio más epsilon medio es igual a epsilon. Pero esa es nuestra definición de sucesión de Cauchy. Por lo tanto, convergente implica de Cauchy. Ahora, también habíamos visto para los números reales que si una sucesión era convergente o de Cauchy, esa sucesión era un conjunto acotado. Entonces vamos a probar lo mismo, pero ahora en un espacio métrico. Pero antes tenemos que saber qué significa que un conjunto sea acotado en un espacio métrico. Entonces damos la definición. Un conjunto no vacío A en un espacio métrico será acotado si existe una bola abierta de algún centro, algún radio,
B de X0R, tal que A está contenido en esa bola abierta. Entonces, A está contenido en la bola de centro X0 y radio R. Por lo tanto, debe cumplir que la distancia de A a X0 es menor que R para todo A en el conjunto A, por estar dentro de la bola. Entonces el siguiente lema puede ser de utilidad más adelante. Entonces sea un conjunto acotado A en un espacio métrico XD. Entonces hasta contener una bola de centro arbitrario. O sea, el centro lo podemos dar nosotros. ¿Cuál es la diferencia con la definición? Es que me dicen que existen. Si es acotado, existe una bola. Entonces, como me dice que existe, este X0 existe y este radio existe, pero nosotros no podemos imponerlo. Pero el lema me dice que sí podemos imponer al menos el centro. Y el centro sí podemos imponerlo. Entonces podemos decir, bueno, yo quiero que este conjunto esté contenido en una bola de centro tal. Entonces veamos eso. Entonces, como es acotado, existe la bola, ¿no? Entonces existe la bola B de centro X0 y radio R, que lo contiene. Ahora sea P un punto cualquiera, ¿no? Un punto cualquiera de X. Entonces vamos a considerar la bola de centro, ese punto cualquiera, y un radio R mayúscula, donde el radio R mayúscula es simplemente el radio R minúscula que ya teníamos, más la distancia de X0 al este punto P que estamos dando arbitrariamente. Entonces afirmamos que está contenido en la bola del centro P, ¿no? Que es un punto arbitrario, y el radio R, que es esta zona. En efecto, entonces para cualquier A en A, calculamos la distancia, ¿no? De A a P. De esa vuelta triangular, es la distancia de A a X0 más la distancia de X0 a P. Pero eso sabemos que es menor que R, ¿no? por el contenido. Por el contenido. Entonces es menor que R más la distancia de esta distancia, ¿no? X0 a P. Pero ese es justamente nuestro radio R mayúscula. Por lo tanto, que hemos probado que la distancia de AP es menor que R. Esto es que A está en la bola de centro P y radio R para cualquiera en A. Por lo tanto, A está contenido en la bola de centro P y radio R, donde P era un centro cualquiera, ¿no? Y podemos escoger arbitrariamente. Ahora definimos lo que es el diámetro de un conjunto, ¿no? Entonces, para cualquier conjunto no vacío, definimos el diámetro de A como el supremo de las distancias A, B, con A y B variando en A. Una observación inmediata es que si A está contenido en B, bueno, y todos en un espacio métrico, entonces el diámetro de A es el menor o igual que el diámetro de B. Bueno, en efecto, si el diámetro de A es, bueno, sea M el conjunto de las distancias, ¿no? De los puntos de A. La distancia de A' con A' variando en A. Y N la distancia de los puntos de B. Distancia de B'
con bb' variando en b. Entonces, como a está contenido en b, hay más elementos acá, ¿no? Por lo tanto, el elemento de a es un elemento de b. Por lo tanto, ¿quién tiene más elementos? N tiene más elementos que M. Y eso ya son números reales, ¿no? Porque es la distancia. Entonces, si tengo un conjunto contenido en otro, que ya son números reales, entonces el supremo de M es menor o igual que el supremo de N. Pero obviamente el supremo de M es la definición del diámetro. Es el diámetro de A y el supremo de N es la definición del diámetro de B. Ejemplo, el diámetro de la bola abierta es menor o igual que 2R. Y este es un número finito, menor que infinito. Bueno, eso es inmediato. Tomamos dos elementos en la bola. Entonces, x y en la bola, de centro x0 y radio r. Entonces significa que la distancia de x0 a x es menor que r. Y la distancia de x0 a y es menor que r. Por lo tanto, la distancia de x y de x a y, por la desigualdad triangular, va a ser menor que la distancia de x a x0 más la distancia de x0 a y. Y sumando estos dos es menor que 2r. Por lo tanto, 2r es una cota superior de estas distancias. Por lo tanto, su supremo va a ser menor o igual a 2r. Tenemos la siguiente proposición que relaciona acotado con diámetro. Entonces, A es acotado si solamente si su diámetro es finito, ¿no? O sea, es un número real. El diámetro es finito. Bueno, entonces como es acotado, está contenido en una bola. Entonces por la observación, o por esta observación, si está contenido en B, los diámetros guardan esta relación. Entonces el diámetro de A es menor que el diámetro de la bola, pero por lo que acabamos de ver, es el menor o igual que 2R, que es un número finito. Recíprocamente, si el diámetro de A es R menor que infinito, vamos a afirmar, bueno, y sea A sub 0 fijo, cualquiera, vamos a afirmar que A está contenido en la bola de centro a 0 y radio R más 1. En efecto, sea en A cualquiera, ¿no? Entonces distancia de A0 a es menor o igual que el diámetro de A, porque el diámetro es el supremo de todas estas distancias. Pero ese diámetro es R, que es menor que R más 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que A, la distancia de A a 0 es menor que R más 1. Por lo tanto, A está en la bola de centro a 0 y radio R más 1 para cualquiera en A, ¿no? Y este para cualquiera. Por lo tanto, está contenido en la bola de centro a 0 y radio R más 1, de donde A es un conjunto acotado, por definición de acotado. Bueno, entonces ahora probemos lo que ya habíamos probado para los números reales. Si xn es de Cauchy en un espacio métrico, entonces xn es acotado, la solución es acotada.
Entonces probamos eso. C de xn de Cauchy. Entonces para epsilon igual a 1 existirá un n natural a que distancia de xn de xn es menor que 1 para todo nm mayor o igual que n. En particular, la distancia de xn a xm es menor que 1 para todo m mayor o igual que el n grande. Estamos fijando esto. Como vale para todo m mayor o igual que n. Entonces en particular vale para este n, ¿no? Es mayor o igual para este n. Entonces distancia de xn grande a xm es menor que 1 para todo m mayor o igual que este n. Ahora, ¿qué pasa con los anteriores al n grande? Entonces de ellos, distancia de x1 a xn, distancia de x2 a xn, etc. Distancia de xn más n menos 1 a xn. De todos ellos vamos a elegir el máximo. Entonces ahora sí, sea k y l dos números naturales cualesquiera. Entonces distancia de xk a xl es menor, igual, es igual a triangular. La distancia de xk a xn más la distancia de xn a xl. Entonces acá tenemos varias posibilidades. Si ambos fueran menores, o si el k y el l fueran menores que n, entonces estarían acá. Serían parte de este conjunto. Por lo tanto, como r es el máximo, este de acá sería menor o igual que r, y este también menor o igual que r. Sería 2r. Entonces esta suma sería menor o igual que 2 veces r, que es un número finito. Ahora, ¿qué pasaría si k es mayor, es menor que n y xl y l, ¿no? L es mayor o igual que n? Entonces k por ser menor que n estaría por acá, entonces sería menor o igual que r. Y como k, como l es mayor o igual a n, estaría cumpliendo 1, o sea, sería menor que 1. Le quedaría la suma, que esta suma es menor o igual que r más 1. Y lo mismo ordena si L fuera menor que N, entonces este sería menor o igual que R. Y si K fuera mayor o igual que N, este sería menor que 1. Entonces acá tengo un resultado doble. Va a ser menor o igual que R más 1 en cualquiera de estos dos casos. Y finalmente, si ambos, tanto K y L, fueran los dos mayores o iguales que N, entonces estaría cumpliendo esta condición. Entonces el primero sería menor que 1 y el segundo también menor que 1, o sea, igual a 2. Entonces en cualquier caso, me da un número finito, ¿no? Acá me da 2R, acá R más 1 y acá me da 2. Entonces en cualquiera de los casos, esto está de más, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que decir que es un número finito. Entonces el diámetro
es un número finito. El diámetro de la sucesión, lo que sería el supremo de estos números. Pero no, lo que estamos usando es lo que acabamos de probar acá, que el diámetro es acotado, que el diámetro es un número finito, mejor dicho. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Estas distancias están acotadas por un número finito, ¿no? 2R, la masa 1 o 2. Entonces, en cualquiera de los casos es un número finito y por lo tanto el diámetro es un número finito. Y por la equivalencia probada, eso significa que la solución es acotada. Bueno, espero que se haya entendido. Y correlato inmediato, si x es convergente, entonces es acotada. Es inmediato porque convergente implica de Cauchy. Y acabamos de probar que Cauchy es acotado. Un ejemplo de sucesiones de Cauchy CX del espacio discreto. Discreto. O sea, con la métrica discreta que hemos visto en la clase pasada. La que vale 0 y 1 nada más. Entonces, en este caso, las sucesiones de Cauchy en X son las de cola constante. Cola constante, no sucesiones constantes, sino cola constante. En efecto, CXN de Cauchy en XD. Para x igual a un medio, entonces existe, por definición, existe n natural, para que la distancia de xn xm es menor que un medio para todo nm mayor o igual que n. En particular, distancia de xn grande a xm es menor que un medio para todo m mayor o igual que n. Pero esto de acá nos dice que este xm está en la bola de centro xn y radio un medio para todo m mayor o igual que n. Pero como la métrica discreta ya se probó en la clase anterior que esta bola, cuando es menor que 1, el radio es solamente un punto, o sea, el centro nada más. Entonces, esta bola se convierte en el conjunto unitario xn grande. Y me dice que este xm está en este conjunto unitario para todo n mayor o igual que n. Por lo tanto, tiene que ser iguales. Xm es igual a xn para toda m mayor o igual que n. Y esto me está diciendo que esta asociación tiene cola constante. ¿Por qué? Porque a partir de un n se vuelve constante. Bueno, entonces ya sabemos lo que es. Esas son las soluciones convergentes y de Cauchy. Ahora vamos a ver, aplicar eso para describir la clausura de un conjunto en un espacio métrico. Entonces, sea no vacío incluye un espacio métrico. Diremos que X es un punto de clausura de A si para todo x mayor que 0 la bola de centro X y radio X la intersección A es distinto de vacío. Y denotaremos como siempre con la raya todos los puntos de clausura de A. Y lo llamaremos la clausura de A. Escribe llamado llamado
clausura de A o cerradura. Entonces vamos a relacionar las sucesiones con la clausura. X está en la clausura de A si solamente si existe una sucesión AN en A que converge a ese punto X. Bueno, entonces la prueba se epsilon 1 sobre n. Estamos suponiendo que X está en la clausura. Entonces, como está en la clausura, para todo epsilon, la bola de centro X y radio epsilon debe ser no vacía. Entonces, particular para este epsilon 1 sobre n. Como X es punto de clausura, la bola de centro X y radio 1 sobre n, intersección A es no vacía. Por lo tanto, hay un punto acá, en esta intersección. Luego existe AN en A, tal que está en esta intersección, o sea, está en A y está en la bola. ¿Qué significa que está en la bola? Que su distancia al centro es menor que el radio, es menor que 1 sobre n. Bueno, entonces afirmamos que esta sucesión converge a X. En efecto, sea epsilon cualquiera, existe n natural tal que, bueno, tomemos n natural tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Luego para todo n mayor o igual que n, la desigualdad, el inverso es al revés, ¿no? Entonces 1 sobre n es menor o igual que 1 sobre n grande. Pero ya sabemos que 1 sobre n grande es menor que epsilon. Por lo tanto, de 1, la distancia de AN a X sabemos que es menor que 1 sobre n, pero por esto de acá es menor que epsilon. Y esa es la definición de convergencia, ¿no? Porque hemos encontrado este n tal que para todo n mayor o igual que este n grande, la distancia de nx es menor que epsilon. Entonces, eso significa que AN converge a X. Por lo tanto, hemos encontrado una sucesión AN contenida en A que converge al punto X. Recíprocamente. Ahora queremos que X esté en la clausura, sabiendo de que existe una sucesión que converge a X, una sucesión en A que converge. Entonces se epsilon cualquiera, mayor que cero cualquiera, y sea una sucesión en A que converge a X. Por lo tanto existe el n, ¿no? Por definición de convergencia, tal que la distancia de nx es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n. En particular, distancia de AN grande a X es menor que epsilon. Entonces nuevamente eso implica de que AN está en la bola de centro X y radio epsilon. Y como AN pertenece a no, pues, un elemento de la sucesión, entonces que hemos probado está en la bola y está en A, entonces AN pertenece a la intersección de la bola de centro X y radio epsilon con el conjunto A. Y como epsilon era arbitrario, entonces hemos probado que esta intersección es no vacía para todo epsilon mayor que cero. Y esa es la definición de que X está en la cláusula. Un corolario, siempre el conjunto está contenido en la cláusula, para todo contenido en un espacio métrico. La prueba es inmediata, ¿no? Sea cualquiera de A. Entonces consideremos la sucesión AN igual a para todo N. Entonces, esta es una sucesión
que está contenida en A, ¿no? Porque los elementos de la asociación es un elemento de A hasta A. Y obviamente como es una asociación constante, converge al mismo A. Entonces acá tenemos, hemos encontrado una asociación en A que converge a este punto A. Eso quiere decir, por lo que acabamos de probar, ¿no? Existe una asociación A que converge a ese punto, entonces está en la clausura. Entonces A está en la clausura. Pero va a haber un punto de A cualquiera, entonces hemos probado de que A está contenido siempre en su clausura, ¿no? Ejemplo, nuevamente consideramos el espacio discreto. Ahí en la clausura de A para todo A no vacío. Bueno, entonces sea X que pertenece a A, clausura. Entonces es una asociación que converge, una asociación en A N, que converge a ese punto X. Pero toda asociación convergente es de Cauchy, entonces la suena es de Cauchy en XD, pero no tiene que ser espacio discreto. Por lo tanto, como es de Cauchy, ya vimos, ya vimos que si es, si es de Cauchy es de cola constante. Por lo tanto, AN se convierte en una asociación constante a partir de cierto n. Entonces, AN, AN1, A1, A2, AN-1 y a partir de AN todo se vuelve constante. Entonces, claro que AN converge a la constante AN. Pero por otro lado, AN converge a X. Entonces tenemos para la misma asociación dos límites, AN y X. Entonces por unicidad del límite que no hemos probado, no hemos probado la unicidad del límite, X es igual a N y eso está en A, pues la N es un elemento de la asociación. Por lo tanto, el X que habíamos tomado, lo habíamos tomado en la cláusula, acabamos de probar que está en A. Por lo tanto, la cláusula está contenida en A. Pero ya habíamos visto que A siempre está contenido en su cláusula. Por lo tanto, acá tenemos un sándwich, ¿no? Entonces, en este caso, la clausura de A coincide con el conjunto. Bueno, entonces, ya que estamos haciendo la unicidad límite, vamos a probarlo. Entonces, primero un lema. Si tengo dos puntos distintos en un espacio métrico, existe un epsilon mayor que cero, tal que la bola de centro X, este punto X, y radio epsilon, intersección con la bola de centro y el mismo radio epsilon es igual a vacío. O sea, si tengo dos puntos distintos, podemos separarlos por dos bolas disjuntas. Bueno, y en este caso del mismo radio. ¿Acaso los radios pueden ser distintos? No interesa, ¿no? Pero en este caso podemos escoger el mismo radio. Entonces lo importante es que puntos distintos pueden ser separados por bolas abiertas. No interesa mucho el radio, pero en este caso, como digo, podemos escoger el radio, el mismo radio. Entonces selecciono la distancia de x a y sobre 2. Y como queremos probar esto, ¿no? Ya nos dimos el epsilon.
Queremos probar esto nada más. Entonces, por el absurdo, supongamos que existe un punto Z en la intersección de la bola de centro X y radio epsilon con la bola de centro Y radio epsilon. Bueno, entonces, como Z está en la primera bola, la distancia de ZX es menor que epsilon. Como Z está en la segunda bola, la distancia de ZY es menor que epsilon. Ahora, la distancia de X a Y es igual a triangular, es distancia de X a Z más o es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de ZY, y por esto de acá este es menor que 2 epsilon. Entonces, tomando extremos, distancia de X a Y es menor que 2 epsilon. Pasamos a dividir. Entonces la distancia de X a Y sobre 2 es menor que epsilon. Pero la distancia de Y sobre 2 es justamente epsilon. Entonces aquí hemos probado que epsilon es menor que epsilon. Absurdo. Absurdo que viene de suponer de que había un punto en intersección. Por lo tanto, esta intersección es vacía. Y es lo que queríamos probar. Entonces, corolario, el límite de una sucesión xn en un espacio métrico es único. Es único. Bueno, entonces, supongamos que la sucesión xn converge a x y que converge a y con x distinto de y. Entonces, por el lema anterior, existe un epsilon tal que la bola de centro x y radio epsilon intersección con la bola de centro y radio epsilon, ese es vacío. Ahora, para tal epsilon, no para este epsilon, por definición de convergencia, existirán n1 y n2 naturales, tal que por la primera convergencia xn, la distancia de xn a x es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n1. Y por la segunda convergencia, la distancia de xn a y es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n2. Entonces, para que se cumplan estos dos simultáneamente, bastará tomar que el máximo el máximo de n1 y n2. Entonces, para este máximo, o a partir de este máximo, se cumple, se cumple 2. ¿Por qué? Porque n mayor o igual que n en particular es mayor o igual que n1, entonces 2 es cierto. Y también se cumple 3 porque para n mayor o igual que este n, que a su vez es mayor o igual que n2, entonces vale 3. Entonces tenemos que estas dos desigualdades se cumplen simultáneamente. Entonces distancia de x en x es menor que epsilon y distancia de x en y es menor que epsilon para todo n mayor o igual que este n. En particular, para n vale, ¿no? Entonces distancia de x en a x es menor que epsilon y distancia de x en y es menor que epsilon. Pero esto me dice que xn, este xn está en la bola de centro x y radio epsilon. Y de acá también me dice que el mismo xn está en la bola de centro y radio epsilon. Por lo tanto, hay un punto común en las dos bolas. Entonces, xn pertenece a la intersección, lo cual no puede ser, porque la intersección es vacía. Por lo tanto, ¿qué concluimos al llegar a este absurdo? Que esto es falso, ¿no? Por lo tanto, x es igual a y. Y así el límite es único. Ahora, vamos a
definir lo que es la distancia entre un punto y un conjunto. Entonces sea distinto vacío en espacio métrico y x un punto de x minúscula un punto de x. Entonces se define la distancia de x a como, bueno, distancia de x a puede ser el ínfimo de estas distancias de x a minúscula con a variando en a. Como observación, como la distancia siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Por definición de distancia. Entonces, esta cero es una cota inferior de estos números, ¿no? Por lo tanto, existe el ínfimo. Entonces, por ejemplo, una observación inmediata es que si x está en a, su distancia de x a tiene que ser cero. En efecto, ¿no? Si x está en a, el ínfimo de x a o una variable en a es menor o igual que cualquiera de estos números, ¿no? Porque el ínfimo es es una cota inferior, ¿no? De estos números. Entonces, distancia esta es menor o igual que distancia de x a para toda. En particular, cuando a es igual a x. ¿Por qué? Porque x está en a. Entonces, acá, variando a, podemos tomar a igual a x. Pero la distancia de x a x es cero. Entonces, tenemos que el ínfimo sería menor o igual que cero. Pero a su vez es mayor o igual que cero, ¿no? Como habíamos dicho, todos estos números están acotados por el, todos son números mayores o iguales que cero. Por lo tanto, la distancia de x a es cero. Ahora pregunta, al revés será cierto. Si la distancia de x a es cero, será porque el x ya está en a. Vamos a ver que no. Entonces, bueno, vamos a ver la condición necesaria y suficiente para que este número sea cero. Entonces la distancia de x a es cero. Sí, solo si x está en la clausura, ¿no? De a. Entonces veamos la idea. Como la distancia de x a es cero, entonces el ínfimo, ¿no? Por definición, el ínfimo de estas distancias es cero. Entonces para cada n, considerando 1 sobre n, este obviamente es mayor que cero. Entonces, mayor que cero. Entonces, como el ínfimo es cero, 1 sobre n ya no es cota inferior de estos números, ¿no? Distancia de x a con a variando en a. Por lo tanto, para cada n existirá un an tal que distancia de x a n es menor que 1 sobre n. Por lo tanto, hemos conseguido una sucesión en a que converge, ¿no? A x. ¿No? Eso ya no lo probamos. ¿Por qué? Porque en ese momento hemos usado el mismo, ¿no? Hemos probado lo mismo. Que si la distancia es menor que 1 sobre n, entonces convergen a x. Pero por posición anterior, ¿no? Por esta proposición, x está en la clausura si solamente si existe una sucesión que converge a x. Entonces tenemos que x está en la clausura, ¿no? Porque existe la sucesión que converge a x. Entonces, si la distancia de x al conjunto A es cero,
implica que aquí existe la clausura. Ahora al revés. Si x es la clausura, y supongamos que la distancia de x a es igual a un epsilon mayor que cero. Entonces, pero como está en la clausura, por definición de punto de clausura, toda bola abierta de centro x debe intersectar a. Entonces la bola abierta de centro x y este radio, epsilon, la intersección con a debe ser distinto de vacío. Por lo tanto existe un A0 y A tal que A0 está en esta bola. No está en los dos, está en A y está en esta bola. Eso quiere decir que la distancia de x a 0 es menor que epsilon. Pero el ínfimo, pero epsilon era la distancia, el ínfimo de todos estos números x a con a variando en a. En particular, es menor o igual que cualquiera de estos números con a variando en a, entonces puedo tomar cuando a vale a 0. Entonces es menor o igual que la distancia de x a 0. Entonces tomando extremos, otra vez llegamos a un absurdo. La distancia de x a 0 es menor que sí mismo, menor que la distancia de x a 0. Absurdo. Entonces absurdo que venía de suponer de que era un número positivo. Entonces la distancia de x a es 0. Siguiendo con las proposiciones, entonces vamos a ver de que la clausura es un conjunto cerrado en un espacio métrico. Entonces para eso tenemos que probar que su complemento es un conjunto abierto. Entonces sea X que pertenece al complemento de la clausura. Entonces como X no está en la clausura, no es punto de acumulación. Entonces negando la definición de punto de acumulación, debe existir un epsilon mayor que cero, tal que la bola de centro X y radio epsilon intersección con A es vacío. Entonces eso implica que la bola de centro X y radio epsilon está contenida en X menos A. Pero vamos a afirmar algo más, que esta bola está contenida en X menos A raya. Entonces, X menos A clausura. En efecto, supongamos de que X no está contenido en X menos A raya. Entonces, tendríamos una figura así más o menos. Entonces, este es nuestro conjunto X. Lo dividimos en dos, ¿no? En A raya y su complemento. Y me está diciendo que esta bola no está contenida en X menos A raya, entonces se sale. La bola de centro no está contenida en A raya, entonces intersecta a, a raya, intersecta la clausura. Entonces, es lo que estamos concluyendo. Entonces la bola de centro X y radio epsilon, como no está contenido en el complemento, debe salirse del complemento, o sea, intersecta a clausura. Entonces la bola de centro X y radio epsilon, intersección a clausura, es distinto del vacío. De donde existe un I,
en la bola, que a su vez está en la clausura, no puede estar en la intersección. Pero como está en la bola, y la bola es un conjunto abierto, ya lo probamos eso en la clase anterior, existirá un delta mayor que cero, tal que la bola de centro y radio delta está contenido en la bola de centro X y radio X. Ahora, pero como Y es un punto de clausura de A, entonces cualquier bola de centro Y intersecta A. Entonces, en particular esta bola de acá, intersección A, esta bola, intersección A debe ser distinto al vacío. Pero, por otro lado, esta bola, por este contenido, ¿no?, intersectando ambos lados con A, tenemos que BI delta intersección A está contenido en BX, X intersección A, pero este es vacío. Por lo tanto, tenemos que esta está contenida en el vacío, por lo tanto quiere ser vacío. Entonces esta intersección está contenida en el vacío, por lo tanto debe ser vacío. Pero habíamos dicho que no es vacío, contradicción. Entonces esa contradicción venía de suponer, ¿no?, de que la bola no estaba contenida en el complemento. Por lo tanto, sí está contenida en el complemento. Y eso nos dice que, y eso vale para cualquier punto, ¿no?, de cualquier punto del complemento. Por lo tanto, lo que hemos probado es de que el complemento es un abierto y por lo tanto el A raya es un conjunto cerrado. Ahora tenemos la siguiente proposición. Sea A cerrado y sea una sucesión que converge, una sucesión A que converge a X. Entonces X está en A. O sea, A un conjunto cerrado. Y sea A en una sucesión A que converge a X. Entonces X tiene que estar en A. Entonces prueba. Si X no está en A, entonces X pertenece al complemento de A, que es abierto porque A es cerrado. Hipótesis de A es cerrada. Entonces existe una prima mayor que cero, tal que la bola de centro X y radio epsilon prima está contenido en X menos A, por ser abierto. Entonces, como está contenido en el complemento, no puede intersectar A. Entonces, la bola de centro X y radio epsilon prima, intersección A es vacío. Ahora, por otro lado, como existe la sucesión que converge a X por proposición mixta, X pertenece a la clausura. Y si X está en la clausura, por definición de clausura, cualquier bola de centro X intersecta A. Cualquier bola para todo X, en particular para este X epsilon prima, debe ser no vacío, pero es vacío. Entonces, absurdo. Por lo tanto, eso viene de suponer de que aquí no estaba acá. Entonces, X está acá. Más caracterizaciones de la clausura. Entonces tenemos la clausura es el menor cerrado en el espacio métrico XD que contiene A. ¿Qué significa esto? Que si F es un cerrado en el espacio métrico X, tal que A está contenido en F, entonces
la clausura también está contenida en F. Entonces, en efecto, CF cerrado en X tal que A está contenido en F. Y supongamos de que la clausura no está contenida en F. Entonces existe un X en la clausura que no está en F. Pero se explica de que X está en el complemento de F. Pero ese complemento es un abierto porque F es un cerrado. Entonces nuevamente si es un abierto, existe un éxilo al que la bola de centro X y radio no está contenida en el complemento. Por lo tanto, esta bola de centro X y radio no puede interceptar a F. ¿No? Entonces un F es vacío. Entonces tendremos así una figura así. Entonces tenemos nuestro conjunto A que está contenido en el cerrado F y hay una bola que no intersecta F. Por lo tanto, si no intersecta F, tampoco intersecta A. ¿No? Es decir, no intersecta el más grande, con más razón no intersecta el más pequeño. Entonces, la bola de centro X intersección A es vacío. Pero esto me dice que entonces X no puede estar en la clausura. Pero eso contradice alfa, ¿no? Porque hemos dicho que X sí está en la clausura. Y esto que, ¿por qué implica que esto no esté en la clausura? Porque si estuviera en la clausura, por definición de clausura, ¿no? Todas las bolas deben intersectar. Todas las bolas de centro X deben intersectar a Y, ya que hemos encontrado una que no intersecta. Por lo tanto, no está en la clausura, lo que contradice que X sí está en la clausura. Bueno, entonces, eso venía a suponer de que no está, la raya no estaba contenida en F, por lo tanto sí está contenida. Entonces cualquier cerrado que contenga A también contiene la cláusula. Entonces significa que es el menor cerrado que contiene A. Y vamos a concluir con caracterizando un cerrado con la clausura. A es cerrado si solamente si A es igual a su clausura. Bueno, si A es igual a su clausura, acabamos de probar que la clausura es un cerrado. Por lo tanto, A es un cerrado, ¿no? Por la igualdad. Y si A es cerrado, luego A es el menor cerrado que contiene A. Entonces, como A es cerrado, obviamente es el menor cerrado que contiene A. ¿No? Otro conjunto más pequeño ya no contendría A, no le faltarían puntos de A. Por lo tanto, es el menor cerrado que contiene A. Y por lo que acabamos de probar, ¿quién es ese? La clausura. Entonces, A es la clausura. Y finalmente, caracterizamos los cerrados por sucesiones. Entonces, A es un cerrado, sí, solamente sí. Para toda sucesión de A que converge a X implica que X está en A. Entonces sea AN en A, una fracción de A que converge a X. Entonces X está en la clausura por proposición vista, pero A es cerrado, no estamos en la ida, A es cerrado, entonces por el corolario, A es igual a su clausura, por lo tanto, como X está en la clausura, pero la clausura es igual a X está en A. Y recíprocamente, ahora queremos probar de que A es cerrado, entonces bastará probar de que es igual a su clausura. Ya sabemos que un contenido es siempre cierto, ¿no? Hasta contenido su clausura. Entonces, para ver el otro, sea X en la clausura, entonces existe una sucesión que converge a, una sucesión que converge a X.
Entonces estamos acá, pero según la hipótesis debemos concluir de que X es acá. Entonces X es acá. Entonces hemos tomado un punto de su clausura y por hipótesis concluimos de que X está acá. Por lo tanto, tenemos el otro contenido. A raíz está contenido. Por lo tanto, son iguales y por el colorario A es cerrado. Entonces, por ahí nos quedamos ahí. Ya continuamos la siguiente.